Ubíquese por favor en Nehemías capítulo 2, verso 1. En esta noche quiero hablarles bajo el tema venciendo la oposición. Venciendo la oposición. Nehemías capítulo 2 del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, vamos a leer hasta el verso 10. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Artajerjes hacía preguntas muy puntuales. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías el siervo ammonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Présteme atención acá, en este momento. Acabamos de leer una historia muy interesante, ya iniciada. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Nehemías, contemporáneo del escriba y sacerdote Esdras. En el momento en que ocurren estos hechos, para hablar un poquito del contexto histórico, el pueblo de Israel estaba muy sufrido, estaba muy quebrantado. Ya se habían cumplido las profecías del cautiverio, ya se habían cumplido las profecías donde Dios había dicho: si ustedes se alejan de mí, yo los voy a dispersar por tierras ajenas, porque ustedes han invalidado mi pacto, porque ustedes han pecado contra mí. Ya han pasado muchísimos profetas que habían hablado que si el pueblo de Dios se mantenía alejándose, olvidándose del pacto, Dios los iba a entregar en manos de reyes extraños, hermanos, y iban a perder inclusive su libertad. En el capítulo 1 del libro de Nehemías se relata un poquito más detalladamente el sentir de Nehemías en ese momento. El pueblo de Dios se encontraba ahí ya en este momento bajo el dominio de Persia. Ya habían pasado los asirios, ya había pasado el tiempo de Nabucodonosor y los caldeos. Estaba ahora mismo bajo el dominio del reino persa, y en ese entonces del rey Artajerjes. Estaban cautivos, y en el capítulo 1 Nehemías relata la palabra que viene su hermano, estaba en Jerusalén, y él le pregunta: dime, ¿cómo están las personas que quedaron allá y cómo está el pueblo? Y Nehemías recibe el nefasto informe de su hermano. Su hermano le dice: el pueblo está en gran oprobio, el pueblo está en gran angustia, y los muros están quemados por fuego. Es decir, póngase usted ahora mismo en el lugar de Nehemías. Usted
es de la ciudad santa, usted es del lugar muy amado por Dios, un lugar precioso que ha visto grandes maravillas de Dios, donde Dios ha enfocado su gloria, donde estaba el templo. El templo había sido destruido, había sido hecho pedazos, mucha gente había muerto. No solamente el templo había sido destruido, los muros habían sido destruidos. Para el tiempo en que Nehemías está hablando aquí, ya el templo había sido reconstruido, pero faltaba algo aún todavía. Los muros estaban destruidos. Póngase a pensar lo que significan los muros de una ciudad en aquel entonces. Antes no habían satélites. Antes no habían satélites en los cielos, donde los cuales los ejércitos podían percatarse y podían monitorear las actividades de otros pueblos y podrían asegurarse. No, antes los pueblos lo que tenían eran muros, porque los muros era su sistema de protección, era la manera como ellos mantenían una seguridad. Durante el día las puertas estaban abiertas, durante la noche normalmente las puertas eran cerradas. Tal había sido la destrucción que los muros estaban derribados. ¿Qué quiere decir esto? Que la estima del pueblo de Dios estaba no por el suelo, estaba en el sótano. Estaban decaídos, estaban en un tiempo, por así decirlo, down, estaban en depresión. ¿Por qué? Porque habían visto su libertad destruida. Habían visto su templo haber sido destruido, aunque había sido reconstruido, pero no de la misma manera, y eso también ya le había causado cierto down. Los muros estaban en el suelo. ¿A quién elige el Señor para poner una santa inquietud para que esa obra comience a reconstruirse? Nada más y nada menos que a la persona que está justo al lado del rey del momento, Artajerjes. Porque Nehemías era la persona responsable de la vida de Artajerjes, porque él era su copero. Nehemías era la persona de que antes, en todos los banquetes, cuando se servían los vinos, cuando se servía cualquier bebida, cualquier cosa, antes de que el rey le pusiera la mano, Nehemías tenía que venir. Espérese, su majestad. Está bueno el vino, está bueno. Por si acaso envenenaban al rey. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? Poner su vida por la del rey. Si acaso esa agua estaba envenenada, como Nehemías la tenía que tomar primero, el que se iba era Nehemías. Si el rey se veía, ay, se murió, busquen quién fue que lo mató. Pero el rey se quedaba vivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías no era cualquier persona. Nehemías era la persona que tenía en su mano el cuidado de la vida del rey. Por lo tanto, Nehemías era una persona de extrema confianza. Por lo tanto, Dios sabe dónde poner las fichas en su lugar, en el momento específico, en la hora específica, para que se haga su voluntad. De la misma manera como posicionó a Nehemías en un lugar de confianza, asimismo se encargó de poner a José para lograr su objetivo en el momento específico. No en cualquier lugar, lo puso como segundo de Egipto. Wow. De la misma manera, cuando se tenía que salvar su pueblo, se encargó de poner a Esther en el lugar específico para que intercediera por su pueblo como la reina. De la misma manera como puso a Daniel como gobernador, una persona de alta influencia, de la misma manera como Dios se va a encargar de ponerte a ti donde Él se le dé la gana, porque Él es el soberano, para que se cumpla su voluntad. En su momento, en su tiempo, en su forma, Dios nos va a ubicar donde Él quiera. No por influencia humana, no por tigueraje humano. Dios no brega con el tigueraje. Dios no brega con los métodos humanos, de la forma como Él le place. Así que Dios se encargó de poner a su instrumento en el lugar donde Él quería, en el momento donde Él quería, para que hiciera lo que Él quería. Así que donde Dios te ponga no es para tu gloria, es para que se ejecute el plan de Dios en el momento específico de Dios. ¿Para qué Dios te ha puesto donde está? Ese es el propósito que tenemos que investigar. ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Serás acaso tú un Daniel? ¿Serás acaso tú un Nehemías? ¿Serás acaso tú un José? ¿Serás acaso tú una Esther? Yo no sé en qué momento tú te vas a empezar a preguntar, ¿para qué Dios me ha dado esta influencia? Para que digan, wow, yo soy el doctor más influyente de Santiago, yo soy el político más influyente de Santiago. Como decía Gigi Ávila, cabezón, no es para que tú te gloríes, es para que Dios sea glorificado.
¿Para qué Dios te puso ahí? Así que Nehemías está en el lugar indicado, en el momento indicado, y Dios le pone esa santa carga. Miren cómo funciona Dios. Muchísima gente, pero el que sintió la carga, el peso, ay, los muros de mi ciudad, los muros, mi ciudad santa, ese patriotismo que se le metió en ese instante a Nehemías fue con un propósito específico. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus formas. Dios tiene siempre. Yo quiero que ustedes todos comiencen este año sabiendo, no importa lo que pasó en el 2014. Para mucha gente el 2014 fue un año quizás difícil, un año de prueba, un año de dificultades. Pero tú tienes que comenzar este año sabiendo que Dios tiene pensamientos de bien para ti. Que no importa lo que haya pasado el año pasado, no importa que hayan habido pérdidas. El mismo Dios que te entró quizás en un proceso de disciplina es el mismo Dios que se va a encargar de restituirte. Es el mismo Dios que se va a encargar de hacer la obra. Lo que mi esposa decía ahorita acerca de Zaqueo. ¿Por qué 4 veces? Porque en la ley estaba escrito que debía de devolverse 4 veces lo que había sido quitado. Por eso Zaqueo devolvió 4 veces lo que había sido quitado. Por eso Dios cree también en la restitución de igual forma. Por eso Dios se encarga. El mismo Dios que quizás nos entre en el proceso es el mismo Dios que nos dice: yo tengo pensamientos de paz para ti. El mismo Dios que utilizó a un profeta llamado Jeremías para decirle al pueblo: por ustedes haberse alejado de mí, los voy a entregar en manos de un rey extraño. Fue el mismo Dios que en el tiempo de cautiverio utilizó al mismo profeta para decirle: pero tranquilos, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz, para darles el fin que ustedes quieren. Es decir, te disciplino, pero también te bendigo, porque Dios no disciplina por maldad, Dios disciplina porque nos ama. Porque nos ama en todo tiempo. Así que, amén. Así que como copero del rey, Nehemías estaba en el lugar indicado para cumplir la voluntad de Dios, para glorificar a Dios de una manera especial. Estaba en el lugar de influencia. Algunos puntos importantes que debemos de aprender de Nehemías. Leímos Nehemías capítulo 2. Cuando yo leí esto, yo dije: wow, pero Nehemías era lo que nosotros decimos agayú. No tenía pena para pedir, porque estaba siendo guiado por Dios. ¿Por qué digo aquí algunos puntos importantes de Nehemías? En primer lugar, Nehemías capítulo 1 dice que Nehemías en primer lugar oró al Señor, se humilló delante de Dios, oró y ayunó. Es decir, Nehemías primero se puso en contacto con el que todo lo puede. Estaba dolido, Señor, empezó a pedir perdón por los pecados suyos, por los pecados de su pueblo. Ayunó, oró, primero se calibró con Dios. Porque si no estamos calibrados con Dios, no podemos ver bien, no podemos entender bien, no vamos a poder hablar bien, porque Él es el que pone la gracia. Cuando no estamos calibrados con Dios, los lentes no nos funcionan, no estamos viendo 20/20, no escuchamos bien, porque estamos en otra frecuencia. Y yo necesito ponerme la frecuencia del cielo, sintonizar bien con Dios. Lo que hizo Nehemías primero: me voy a meter en un proyecto fuerte. Lo primero que hizo fue que se tiró de cabeza. Espérate, Señor, aunque yo esté al lado del rey, se tiró, se humilló, pidió a Dios palabra, oró, ayunó, sacrificó su cuerpo. En primer lugar lo hizo así. En segundo lugar, Nehemías hizo su solicitud repita conmigo, con mucha prudencia. Con mucha prudencia. Y me van a excusar lo que voy a decir en este momento. Hermano, no me excusen nada. Me van a escuchar esto. Muchas veces nosotros, por creer, y amén, así sea, que Dios me dijo algo, entonces yo creo que yo vengo con la autoridad de Dios, y eso hay que hacerlo así porque Dios me lo dijo. Y Nehemías no vino delante de la tarea: mira tú, reycito, Dios me habló, tú tienes que dejar. No fue así que él vino. Aunque vino con una palabra de Dios, aunque vino como representante del pueblo de Dios, cuando Artajerjes lo vio, dice la Biblia, y le preguntó: ¿qué te pasa a ti? Porque pónganse a pensar en lo siguiente: Nehemías no podía estar triste. ¿Cómo así? Nehemías era el copero del rey. Nehemías no se le daba derecho a llorar ni a estar nervioso. ¿Por qué tú estás nervioso? ¿Qué pasó ahí? Tránquenlo. No.
Nehemías no podía estar nervioso, entonces el rey lo ve. Nótese que él mismo dice, como el rey nunca antes me había visto triste. Nehemías era un tipo prudente. Porque a veces tú tienes que callarte las cosas por el bien de los demás. A veces tú tienes que mantenerte ahí. Los líderes tienen que tragarse muchas cosas para que las ovejas que aún no están todavía en la edad para recibirla, tú tienes que tragarte eso. Hasta que, entonces Nehemías era un tipo prudente. ¿Cómo se acercó Nehemías? Cuando el rey le dijo, ¿qué te pasa a ti? Esto no es sino quebranto de corazón. Dice la palabra que Nehemías dijo, y temí en gran manera. ¿Por qué temió en gran manera? Porque no podía estar triste. Porque no se le permitía estar triste a Nehemías. Dice la palabra entonces que Nehemías oró e hizo lo siguiente. ¿Cómo empezó Nehemías a hablar con el rey del plan de Dios sobre su vida? Empezó diciendo, rey, para siempre vive. Primero reconoció, yo estoy sometido a ti. Rey, para siempre vive. ¿Cómo no voy a estar triste? Entonces le narra, si las murallas de la ciudad de mis padres están derribadas, está todo hecho pedazos para allá, ¿cómo yo voy a estar triste? Entonces el rey le pregunta, ¿qué tú quieres? Cuando Dios nos pregunte a nosotros, ¿qué nosotros queremos? Tenemos que tener la respuesta clara. Porque si Nehemías no hubiera tenido claro lo que quiere, déjame ver, rey, te digo mañana, no pasa. Entonces Nehemías tenía que tener claro lo que quería y oró a Dios. Y con prudencia, entonces le dice, si le place al rey y he hallado gracia ante tus ojos, permíteme ir a mi pueblo, envíame a Jerusalén y yo voy a reconstruir las murallas. Otro detallito, si he hallado gracia ante tus ojos, mándame unos cuantos capitanes que me franqueen el camino. Le pedí una escolta el tipo, que me franqueen el camino para yo poder llegar allá. Y otro pequeñito detallito, tú vas a pagar el proyecto, necesito madera para construir el templo, para construir las murallas. ¿Qué dice la Biblia? ¡Wow! Y se lo concedió el rey, porque el que se humilla, Dios le da gracia. Dios pone en gracia a los humildes. Increíble, el rey lo va a pagar. Y se lo concedió el rey. ¡Wow! Yo me imagino que cuando Nehemías dijo eso, es verdad, aleluya, solo Dios puede hacer que un rey que tiene en cautiverio un pueblo le pague las murallas de nuevo para hacerlas. Increíble. Yo te tengo en cautiverio y yo te voy a pagar las murallas a ti mismo. Quizás Artajerjes después dijo, venga, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Porque sus enemigos luego le dijeron eso para chismear, pero vamos para allá después. Entonces con prudencia se logran muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que porque Dios me dijo algo tiene que ser obligado, y a mí hay que entenderme primero, porque el Señor me dijo y usted, no, vámonos por debajo, porque siempre el que se va por debajo sale por arriba. Sale por arriba. ¿Cuál es el método para llegar donde Dios? Humillado, y Él nos ensalza. El que se ensalza, Él lo humilla. Entonces con Dios, los métodos de Dios tienen que ser llevados a cabo con exactitud. Nehemías era un tipo muy prudente y Dios utilizó esa prudencia. Nótese lo siguiente, no basta la unción, hay que ser inteligente. No basta solamente el querer. Dios necesitó la prudencia de Nehemías para llevar a cabo su plan. Porque puede que a veces tengamos mucha unción, pero si no tenemos la prudencia, si no tenemos lo que Dios está requiriendo, entonces Dios utilizó las características de Nehemías para poderle llegar al corazón del rey. Dios necesita que sus hijos sean prudentes, sean espirituales y sean inteligentes. Prudentes, espirituales, inteligentes, para que Dios pueda llevar a cabo su plan. Humildemente solicitó el plan para irse y el rey se lo concedió. Ahora bien, entro en el tema. ¿Cuándo llega la oposición? Mientras los muros estaban en el suelo, mientras los muros estaban quemados, Sanbalat nunca había salido en escena. Es más, nadie conocía quizás a Sanbalat. Mientras los muros están derribados, nada pasa, todo está tranquilo, todo está en
en paz, es tranquilidad. Es cuando hay planes de hacer algo para la gloria de Dios, que se empieza a levantar una oposición negativa espiritual para que no se ejecute, ¿qué? Para que tu nombre no sea glorificado, para que tu nombre no sea conocido. No, el propósito es que no se ejecute el plan de Dios. Así que mientras los muros estaban derribados, mientras la estima del pueblo estaba por el suelo, mientras nadie se había levantado, nadie se había levantado, todo el mundo lloraba. Ay, los muros de Jerusalén, los muros de la ciudad santa están en el suelo. Pero con llorar no basta, hay que levantarse y trabajar para el Señor. Está bien que me duela, pero tengo que levantarme y ejecutar. Porque ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que los instrumentos de Dios somos nosotros? Literalmente. A quienes Dios va a usar para levantar los muros es a nosotros. Así que se empieza a levantar una persona que le duele los muros de la ciudad. Y antes de eso nada ocurría. Cuando se empieza a escuchar entonces que hay un plan para algo que va a glorificar el nombre de Dios, cuando se empieza a levantar un plan de algo que va a servir para levantar la estima del pueblo de Dios, cuando se empieza a levantar un plan y a ejecutar algo que va a servir de bendición a muchos, entonces el enemigo como que se levanta. El enemigo estaba durmiendo porque nada estaba pasando. Por eso tú has sentido que cuando tú estabas en el mundo muchas cosas no te pasaban, y cuando viniste a los pies de Dios tú has sentido como algo negativo que de repente te está pasando. ¿Por qué? Porque ahora fue que empezaste a orar. ¿Por qué? Porque ahora fue que viniste a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque ahora es que te estás poniendo a la brecha de Dios. Antes no significaba ningún problema, ahora tú eres peligroso para el enemigo. Cuando los muros estaban en el suelo, Sanballat era gobernador en una provincia de Samaria, estaba tranquilo. Cuando se empezó a escuchar, ¿cómo fue? Que levantaron los muros, se levantó Sanballat. ¿Quién es Sanballat? Un Satanás cualquiera, un adversario. Satanás significa adversario. Es el espíritu que se levanta no contra ti, contra el propósito que está detrás de ti. No lo cojas personal. La batalla no es contigo, la batalla es contra Dios. Y si la batalla es contra Dios, pobre de aquel que esté peleando contra el Todopoderoso. Aleluya. Si la batalla es con Dios, pobre de aquel que esté peleando en contra de los propósitos de Dios. Hay de aquel que se levante en contra de un plan específico de papá. Dijo Jesús, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está difícil darle patado a una punta, ¿verdad que sí? Es difícil pelear contra Dios. Así que no es contra ti, amado hermano, se está poniendo difícil la cosa. Hay mucha oposición, sientes una opresión espiritual, sientes que la cosa está tensa, te sientes muy cargado. No es contra ti, es contra lo que Dios te ha puesto a hacer. Así que se empieza a publicar, salió en Facebook, se levantarán los muros de Jerusalén, de la ciudad santa. Salió en primera plana. Inmediatamente Sanballat mandó a preguntar, ¿quién es que está detrás de eso? Porque se levanta un adversario porque le molesta que se levantan los muros. Se levanta un adversario porque se está haciendo algo para la gloria de Dios. Se levanta el adversario porque se está haciendo algo que le va a dar ánimo espiritual a la gente. Se levanta el adversario porque se va a quitar el oprobio, la ofrenda, lo que estaba tumbando el ánimo espiritual de las personas. Se levanta el adversario cuando ve que tú empiezas a creer las promesas de Dios sobre tu vida. Se levanta el adversario cuando ve que tú empiezas a orar. Se levanta el adversario cuando ve que se te mete un hambre por la palabra de Dios. Y antes como que tú no sentías eso y ahora tú estás sintiendo como que hay cosas que van en contra. Nehemías capítulo 2 verso 9. ¿Quién me lo pueden poner en pantalla, por favor? Nehemías capítulo 2 verso 9. Vamos a leerlo. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El hombre andaba con una avanzada de seguridad, de capitanes. Pero oyéndolos Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Al enemigo le molesta el bien de los hijos de Dios.
Se levanta con envidia, se levanta con murmuración, se levanta con diferentes estrategias. Miren cómo hace Sanbalat. No va a haber tiempo para leer todos estos versos. Los que lo puedan anotar, lo pueden anotar. ¿Qué empieza a hacer Sanbalat? ¿Cómo así que van a construir los muros de Jerusalén? Eso se ve muy bien así, destruido y quemado. Vamos a dejar eso así. Vamos a dejar tu casa en división, a punto de divorciarte. Yo estoy tranquilo mientras eso está así, ¿eh? ¿Tú quieres que yo esté tranquilo? Estate tranquilo, no empieces a orar. Entonces, Sanbalat se levanta. ¿Y qué empieza a hacer? Nehemías capítulo 2, verso 19 dice que Sanbalat empieza a hacer escarnio. Empieza a burlarse de los planes de los hijos de Dios. ¿Qué es hacer escarnio? Es una burla muy fea. ¿Qué empieza a hacer el enemigo contigo? Empieza a burlarse de ti. No empieza a atacar primero. Empieza a decirte, tú, cristiano, tú, abrí una célula, tú, para el lanzamiento. Pero por favor, tú y yo no conocemos. Vamos a ser más serios. El enemigo se te pone al lado y y se empieza a burlar de ti. Al principio, la oposición lo que hace es que se burla de ti con un mensaje, con una llamada telefónica, con alguien que hizo un comentario muy hiriente. Hay personas que tienen maestrías en eso. Maestrías en comentarios hirientes. Saben cómo darle ahí mimito donde duele. ¡Wow! ¡Qué puntería! Esos son lo que usa el espíritu de Sanbalat. El espíritu de Sanbalat comienza burlándose. ¿Que sabe lo que ellos decían? Esos muros que ellos están levantando, se para una zorra arriba de ellos y se caen. Es decir, le estaban diciendo que ellos no sabían de construcción. Eso no es nada. Empieza primero burlándose. Cuando el enemigo se da cuenta que con la burla no es suficiente, Nehemías capítulo 4 del 7 al 23 dice que se levantaron con el ejército. Empieza entonces ya no con palabras, empieza a querer intimidarte físicamente. Cuando Sanbalat se dio cuenta que con burlarse no se dio cuenta, reunió parte del ejército de Samaria y empezó a tratar de hacer un ataque militar en ese momento. Porque a veces, nótese lo siguiente, el enemigo quiere tratarnos de asustar, pero el enemigo es como un perrito ladrando desde abajo del ring, porque lamentablemente él no puede tocarte a ti ni a mí si Jehová de los ejércitos no le da permiso. Y si Jehová de los ejércitos no le da permiso, no puede hacer absolutamente nada. Es más, si Jehová de los ejércitos le da permiso, es porque él cree que ha depositado en ti la suficiente capacidad para aguantar ese fuetón, ese calentón. Si él le da permiso para hacerlo es porque él cree que ha depositado en ti la suficiente fortaleza, porque Dios no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación trae la salida. Así lo decía el apóstol Pablo. Amenaza militar. Luego de que con la amenaza militar no logran hacer nada, Nehemías capítulo 6 del 1 al 4 dice que empiezan a mandarle cartas de intimidación. El último mensaje que yo compartí aquí en diciembre les hablaba del espíritu de intimidación. Cuando el enemigo entonces no puede darte, no puede atemorizar, no puede, se da cuenta que no puede tocarte, pero se da cuenta que sí puede tratar de asustarte. Entonces empieza a mandarle cartas intimidándolo, dándole amenazas. Cuando Nehemías tampoco le hace caso, entonces se inventa calumnias en contra de Nehemías. ¿Se acuerdan lo que le dije ahorita? Que quizás el rey Artajerjes después de un tiempo quizás dijo, ven acá, pero yo le estoy financiando un proyecto que puede levantarse en contra mía. Sanbalat utilizó esa idea. Empezó a mandarle cartas abiertas a Nehemías. ¿Qué significaba una carta abierta? Que eso era de dominio público. Y la carta decía lo siguiente: se está diciendo que tú te vas a levantar en contra del rey Artajerjes y que estás levantando estos muros porque se dice que tú tienes que hay profetas que dicen hay rey en Judá, hay rey en el pueblo. Pero lamentablemente miren lo que hace el espíritu de oposición. Sanbalat estaba diciendo se dicen cuando era el mismo que estaba regando esa noticia. Porque el enemigo cuando no encuentra qué decir de ti, ¿qué opción le queda? Mentir. Levantar calumnias, levantar mentiras de cosas que no son ciertas. Pero cuando algo no es cierto, cae por su propio peso. El siervo de Dios no le hizo caso y ahí mismo quedó el asunto. Se levanta con mentiras. Cuando ve que con las mentiras no funciona, ojo con esto, entonces busca un profeta
para atemorizar aún más. Y les voy a hablar un poquito más adelante de lo que hizo este profeta. Y tampoco logró hacer. Primero trató de intimidarlo con burlas. Luego trató de intimidarlo con una amenaza militar. Luego trató de intimidarlo con una falsa acusación. Luego con un falso profeta. Ahora bien, ¿qué hizo Nehemías con la oposición? Si tienes donde anotar, esto hay que anotarlo. ¿Qué hizo Nehemías con la oposición? Nehemías capítulo 4, verso 9 dice que inmediatamente Nehemías se dio cuenta que había un opositor, alguien que le molestaba que se estuviera haciendo algo para la gloria de Dios. Dice la palabra que Nehemías puso a orar a todo el pueblo y pusieron guarda de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que en el momento que tú te estés dando cuenta que el enemigo se está levantando porque le está molestando algo que tú estás haciendo para Dios, no es tiempo para quedarnos dormidos, es tiempo para poner guarda de día y guarda de noche. No es tiempo para coger las cosas fácil, es tiempo para apretar aún más y aferrarnos a lo que Dios nos está diciendo. Guarda de día, guarda de noche. ¿Qué más hizo Nehemías? Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4, verso 16. Esto, ¿cuántos saben que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan? Esta parte no la tome literal, sino tómela espiritualmente. Dice la palabra que como había una amenaza potencialmente militar, con una mano puso Nehemías a todo el mundo a construir. Con una mano estaban poniendo madera, con una mano estaban clavando y con la otra mano la espada en la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes perder tiempo, no puedes parar la obra, pero Dios te ha dado a ti un arma súper poderosa que ha puesto en tu mano. ¿Cuál es el arma que tú tienes? La palabra de Dios. Con esta palabra le podemos dar 2 puñaladas al diablo, con todas las promesas que están aquí escritas. Sigue trabajando, pero con tu espada en la mano. Nunca podemos dejar la espada de un lado. No se puede. Trabajaban con una mano. Oiga esto. ¿Y qué pasó? ¿Y Dios no está allá arriba? Sí, pero hay que pelear a veces por los objetivos de Dios. No estoy diciendo que le demos una trompada a la gente, ¿ok? No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la espada de la palabra de Dios. No se detuvo la construcción en ningún momento. Con una mano, ¿cómo está todo? Dios te bendiga, varón. Ponme esa leña ahí. ¿Qué pasó ahí? Con la espada del otro lado. Estaban atentos. ¿Sabe que a veces me he dado cuenta de algo? Nosotros a veces no nos damos cuenta cuando estamos en guerra espiritual. Cuando tú te das cuenta que estás en guerra espiritual, hay una oposición, hermano. Se metió un asunto no invitado en tu casa. Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a ayunar, vamos a tirarnos de cabeza, vamos a hacer el esfuerzo. Pero Dios desde los cielos tiene que ver, bueno, este se puso la espada, lo voy a respaldar, este está haciendo algo, este se dio cuenta de lo que está pasando y me voy a glorificar a través de él. Cuando nosotros vemos que se levanta un espíritu de oposición, sigue trabajando en la obra, en los muros, levantando las murallas que Dios te ha pedido, pero con la espada en la mano. Con la espada en la mano, aquí con la palabra. ¿Qué es la palabra? Todas las promesas que Dios te ha dicho a ti, todas las promesas que Dios te ha dicho a tu familia, todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios te ha hablado. Con eso nosotros peleamos contra Satanás. ¿Por qué? Porque el enemigo hoy en día no viene con un Sanbalat quizás a amenazarte militarmente, pero sí viene a poner en duda las promesas de Dios. Pero cuando tú estás seguro de que lo que aquí dice es cierto, cuando tú estás seguro que aquí dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tú estás seguro de que Dios te ha dicho que tú eres un más que vencedor, el diablo tiene que salir corriendo. ¿Por qué? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acérquense a Dios y él se acercará a vosotros. Pero yo tengo que pelearlo, yo tengo que creerlo, no puedo quedarme de la mano. ¿Qué más hizo Nehemías con la oposición? Esta sí está buena. No perdió tiempo discutiendo con el enemigo. No detuvo la obra en ningún momento. Cuando le enviaban las cartas invitándolo, Nehemías no perdió tiempo yéndose a reunir con él. Nunca lo hizo. Y por último, ¿qué estuvo atento? Nehemías estuvo atento a los falsos siervos de Dios. Porque dice la palabra que el último recurso de Sanbalat, ¿sabe cuál fue? Sobornar a un profeta para que fuera donde él y le dijera: hey,
te van a matar esta noche. Ven y escóndete conmigo en el templo. ¿Cuál era la trampa del templo? Que Nehemías no podía entrar en el templo. Si habían rumores de que Nehemías, al área del templo donde el profeta le estaba invitando, si habían rumores de que Nehemías se quería proclamar como rey, qué gran problema se le iba a armar si se daban cuenta que Nehemías había entrado en un área sagrada del templo donde se supone que él no podía entrar. El objetivo del diablo era hacer creer a la gente algo incorrecto de Nehemías. Pero ¿qué les dije ahorita? Nehemías era una persona con la gracia de Dios y con inteligencia. Nehemías dijo: espérate, no, vamos a leerlo. Nehemías capítulo 6 del verso 10 en adelante. 6 del 10 en adelante. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir. El tipo era guapo. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. El último recurso del enemigo fue tratar de utilizar un falso profeta a través del cual Nehemías dijera: no, espérate, a ti yo tengo que creerte. A ti yo tengo que creerte. Pero cuando nosotros estamos metidos con Dios, Dios te da un asuntito que se llama discernimiento espiritual. Y ese discernimiento lo tenía el siervo de Dios. Y aún la última estrategia, yo me imagino que Sanbalat dijo: wow, pero ni así lo pude engañar. Es que hay de aquel que se mete en contra de los planes de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué pasa entonces cuando se levantan los muros? ¿Qué pasó entonces? Terminaron de hacer el muro. ¿Qué ocurrió? Dice la palabra que llegó Esdras, el escriba y sacerdote, junto con Nehemías y otros líderes, empezaron a leer la ley del Señor. Vayan subiendo, por favor. Empezaron a leer la ley del Señor a todo el pueblo. Resultado, ¿qué pasó aquí? Empezó a llegar un hambre por la palabra de Dios. Dice la Biblia que el ánimo del pueblo de Dios empezó a subir. Se arrepintieron, se humillaron, confesaron públicamente sus pecados, empezaron a decirle: háblanos más la palabra. Oraron, hicieron un pacto para comprometerse a no dar sus hijos a extranjeros. ¿Cuál fue el resultado de la obra de Nehemías? Avivamiento espiritual. ¿Qué es lo que el enemigo quiere detener con toda la oposición que vienes a ti? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? ¿Verte destruido? ¿Verte llorando? ¿Verte en el suelo? No, el enemigo lo que quiere detener es el fruto de la obra que Dios está haciendo a través de ti. No te quedes vislumbrándote: ay, Señor, qué difícil está esto. Ponte a ver más allá, porque Dios te ve más allá también. Mira el producto terminado de lo que Dios va a hacer contigo. Porque si Dios lo empezó a hacer contigo, ¿cuál va a ser el resultado de todo el trayecto de Dios en tu vida? Esa siembra. Estás cogiendo, como decimos nosotros, mucha lucha. Aguanta. Permanece. Es más, te voy a decir algo. Pónganse de pie. Te voy a decir algo. ¿Te estás dando cuenta que hay demasiada oposición? Como que a veces es muy difícil, que es muy cosa. Te digo algo. Quizás tú no te habías puesto a pensar en eso. Esa es la señal más grande de que estás caminando en el trayecto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque se te levantó un Sanbalat. Sanbalat va a ser derrotado. Ya ha sido derrotado. Ya ha sido derrotado, porque la Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Ese propósito que Dios quiere establecer, vale la pena luchar. A todos los líderes, a todos aquellos que son padres espirituales de una, aunque sea de una oveja, de una persona, ¿cuántas cosas hay que aguantar? ¿Por qué? Para que tu ministerio esté en pie, para que digan: wow, el mejor pastor de jóvenes del mundo. ¿Qué importa eso? Lo que importa es que cuando lleguemos al reino de los cielos, el Señor me vea y me diga: buen siervo fiel,
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo que sea, que el Señor te diga, mira, yo sé que en muchos momentos tú te debilitaste, pero había un corazón puro en ti. Tú querías agradarme en todo. A ti no te preocupó tanto el oprobio, la adversidad. Tú querías agradarme en todo. Te bendigo por eso. Wow. Cuando estemos en la presencia del Señor, a veces es muy difícil, yo lo sé. A veces las fuerzas se nos caen en algún momento. Yo estoy seguro que en muchas ocasiones, quizás, si ustedes leen el tono de voz, el tono en el que Nehemías hablaba, Señor, acuérdate de mí, de esto que he hecho, Señor amado. Es indiscutible que Nehemías fue muy sufrido. ¿Cuál fue el resultado? Dios fue glorificado. A través de nuestros sufrimientos, Dios hace grandes cosas, amados hermanos. Tus lágrimas, tu sufrimiento no se quedan ahí en el vacío. Hay un Dios en el cielo que lleva un récord. Hay un Dios en el cielo que tiene un libro que ve y mide las intenciones del corazón. Y más que todo eso, hay un Dios en el cielo que va a ser tu galardonador. Hay una frase que es muy dicha por nosotros: el trabajo en la obra no es en vano. Yo te digo en esta noche, tu trabajo, tu sufrimiento, lo que tú has invertido en todo el sentido de la palabra no es en vano. Ha sido para la gloria de Dios, y Dios sabrá glorificarse en su momento, en tu tiempo. No te rindas en ningún momento. Hay una muralla que levantar, hay un Dios que glorificar, hay un proyecto de Dios que hay que terminar hasta el final, hasta que Dios así lo permita, en el nombre de Jesús.